penicilinas resistentes a las beta-lactamasas o penicillinasas. Fíjense, el número 2, aquí. Beta-lactamasas resistentes son las isoxazilpenicilinas. Dentro de ellas está la meticilina, que si bien se utilizaba antes, pero actualmente ya no se utiliza, ha sido reemplazado por la dicloxacilina y la cloxacilina que tenemos en nuestro medio. En tercer lugar, tenemos las antiseudomonas, ¿no? Que son las carboxipenicilina, la ticarcilina, carbencilina y la de quinta generación, llaman algunos la piperacilina, que es una ureidopenicilina. Cuando digo carboxiureido, quiere decir que un grupo carboxi y un grupo ureido es reemplazado en la cadena lateral de la estructura original de la penicilina. Vamos a retroceder aquí en esta cadena lateral. Dice aquí aquí es reemplazado el grupo amino, el grupo carboxilo, el grupo ureido, el grupo isoxazil. Lo demás sigue siendo igual. Este anillo beta-lactámico que se encaja en la transvertidación, o sea, en la PBP, es igualito a todas las penicilinas que estamos viendo, muchachos. Por eso les digo, todas estas penicilinas naturales y semisintéticas o sintéticas están relacionadas con la acción del anillo beta-lactámico cuando se encaja o se une con la PBP transvertidación, que es el que produce la transvertidación, e inhibe la síntesis de una bacteriana. Entonces, sáquenle también una foto porque no está en el libro. Aquí está la clasificación, las penicilinas naturales de primera generación, las penicilinas semisintéticas o sintéticas de segunda generación, que estamos hablando de esto de segunda generación, quiere decir resistentes a las beta-lactamasas. Las beta-lactamasas son enzimas que destruyen el anillo beta-lactámico, eso quiere decir. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué hemos hecho aquí? Hemos cambiado el grupo de la cadena lateral por el grupo metilo, en este caso la penicilina, luego por el grupo isoxazil para la cloxacilina y la cloxacilina. Para la antiseudomona, la carboxipenicilina quiere decir que he puesto en la cadena lateral el grupo carboxi y en las piperacilinas el grupo ureido. Eso es lo que está diciendo. En este caso, resistentes a las beta-lactamasas o penicillinasas, también he puesto así para que ustedes entiendan que en algunos libros aparece así. La meticilina y los isoxazilpenicilinas, de la cloxacilina y la dicloxacilina, para bacterias que son resistentes a la penicilina por liberación de las beta-lactamasas. En tercer lugar, las aminopenicilinas significa que aquí grupo amino, que decir en la cadena lateral. De tercera generación, también semisintéticas, ampicilina y la amoxicilina. Pero estos son de espectro ampliado, que quiere decir que tienen efectos sobre gram negativos. Eso vamos a ver. Recuerden, esos chicos, lo que estoy diciendo, que las aminopenicilinas son también producen efectos también en bacterias gram negativas. En cambio, las de primera generación, las naturales, solamente a los gram positivos. Las de cuarta generación, fíjense, antiseudomonas. Exclusivamente estas penicilinas sintéticas o semisintéticas han sido sintetizadas para las pseudomonas, que es una bacteria muy patógena y que aparece muy frecuentemente en los accidentes de tránsito, etcétera, donde se contamina una herida con la tierra. Entonces es muy peligrosa, se disemina rápidamente. Por lo tanto, estas penicilinas antiseudomonas tienen el grupo carboxi en la cadena lateral y por esa razón se llama carboxipenicilinas. Y estas carboxipenicilinas son la carbencilina y la ticarcilina. La de quinta generación quiere decir que el grupo ureido tiene y para formar o para que también
hablamos como inhibidores de los beta-lactamases. Quiere decir que hay sustancias que protegen a los antimicrobianos, en particular a la amoxicilina, que puede ser la amoxicilina más el ácido proteámico, que es un inhibidor de la beta-lactamasa, es decir, inhibe a que la amoxicilina, como cualquier otro beta-lactámico, sea hidrolizado su anillo beta-lactámico y ya no tenga con qué trabajar. Se han acordado que ese zombito verde es el anillo beta-lactámico. Si destruimos ese anillo beta-lactámico, por esa razón tenemos que dar con un protector que se llama el ácido clavulámico y que se llama, por lo tanto, un inhibidor de beta-lactamasa. También otro protector del anillo beta-lactámico es el sulfato. Y finalmente hay otro más que apareció, el tazobactam, que está unido a la es un cuadrito para recordar aproximadamente hace cuánto tiempo utilizamos las penicilinas. Desde el año 1928 que se descubre a través del hongo Penicillium rotatum se sintetiza la penicilina natural, sódica, potásica, procálica, la penicilina y la penicilina. Y estas por vía oral, pero ya no se utiliza el lado izquierdo, eso, sino la derecha de la penicilina. Estas son las penicilinas naturales de primera generación. Y estas son las semisintéticas, ¿no? Por carboxilaciones. En el año 1967 aparece la carbenzilina, ticarcilina, que tenemos en nuestro medio, antiseudomonas. En el año 1961 aparece la aminación, es decir, el grupo amino para las aminopenicilinas, amoxicilina, y donde está el otro, la ampicilina, que no aparece aquí, que es uno de los más frecuentes aquí. Estos no la tenemos en nuestro mercado, tampoco estos. Y finalmente, la amidación, en el año 1960 aparece la meticilina y la proxacilina, que también dice es un grupo isoxacil. La proxacilina y la dicloxacilina, estos dos tenemos en el mercado nacional o departamental. Penicilinas anti-beta-lactamasas para productores de bacterias beta-lactamasa, en particular el estafilococo. Y estos son los aminopenicilinas de espectro ampliado. Y estos son antiseudomonas, las carboxipenicilinas. ¿Cuál es el mecanismo de acción de las penicilinas? Ahí está, se unen a las PBPs y evitan e inhiben la transpeptidación, lo que hemos explicado ampliamente al principio de la clase. Además, activa las enzimas autolíticas, que son las autolisinas, o que es una estructura citoplasmática, es decir, que se mantiene cerrada ese grupo de enzimas por una enzima que se llama la enzima inhibidora de la autolisina, ¿no? Y cuando utilizamos la penicilina, esta enzima se inhibe y se libera las enzimas que se encuentran dentro de esta estructura intracitoplasmática y se produce la lisis de las bacterias. Las PBPs quiere decir que estas son las endoproteínas, estas son las proteínas que se fijan las penicilinas. ¿Para qué? Para inhibir la transpeptidación. Están en la membrana bacteriana, algunos tienen alto y bajo peso molecular, se conoce de 4 a 8 PBPs por bacteria compartidas en la membrana. Tiene una afinidad variable por las distintas penicilinas. Las PBPs no siempre se unen a todas las bacterias con la misma eficacia, sino tienen diferencias. Y estas PBPs son estas. Y por eso se llama transpeptidación. Olvídense de las carboxilas, solamente dígame transpeptidación. Esto es lo que quiero tener, la transpeptidación. La transpeptidación se produce a través de estas tres
enzimas asas, transfertirasas, carboxilación. Aquí está el mecanismo de inhibición de las enzimas, lo que hemos mostrado. Fíjense, aquí está el zombito de la penicilina que se une con esto. Es esto. Y evita la transfertiración y por lo tanto se impide o inhibe la síntesis de la pared bacteriana por las penicilinas. Y además activa las autolisinas, que se encuentra, que he dicho hace rato, que es un organelo intracelular, lisosomas, que se liberan con la inhibición de la enzima inhibidora de la lisosima. ¿Para qué? Para la liberación de las enzimas autolíticas. Por eso dice autolisinas de las bacterias. Y aquí estamos viendo la formación de una pared normal. Fíjense, estoy repitiendo esto muchas veces, precisamente para que no se olvide. Este es un proceso normal de transpeptidación donde no está la penicilina. Ya. Se libera el aminoácido 3, el rosadito de la cadena peptídica, y el aminoácido 2 encaja a este triángulo, están viendo, y se une con el aminoácido 3, que es el negrito, y se forma la transpeptidación. Esta es la forma normal como se sintetiza la pared bacteriana. Recuerden esto, y cuando viene la penicilina se encaja en el triángulo. Ahí está nuevamente, lo está mostrando, y inhibe la transfertidación. Y sucede esto que también estamos mostrando nuevamente. ¿Y qué pasa? Mecanismo de acción de las penicilinas te está mostrando que se une a las PBPs y hay una inhibición de la pared bacteriana. Eso es lo que te quiere decir. Ahora, aquí vamos a ver un poquito, un breve análisis, ¿no? Esto sucede en la resistencia, el mecanismo de resistencia. También las bacterias, como nosotros las atacamos a las bacterias también crean resistencia conforme pasa el tiempo. Y uno de esos mecanismos, el primero, es la activación o la inactivación, perdón, o la destrucción del anillo beta-lactano por la beta-lactamasa. Este es el rombito que estamos mostrando aquí, este rombito verde, aquí donde dice penicilina, en el lado izquierdo superior, aquí dice penicilina, este rombito verde. Y aquí, en esta primera activación, el primer mecanismo de resistencia, estamos anulando ese anillito, ese rombito. ¿Y por cómo se anula? Por la beta-lactamasa. Este fenómeno se produce en las bacterias gram positivas. El primer mecanismo. El segundo mecanismo, a ver, Gustavo Adolfo. No hay, pues. Sí, doctor. ¿Has escuchado, Gustavo Adolfo, cómo hay resistencia? ¿Estás viendo la primera forma de resistencia de la bacteria a la penicilina? Es la destrucción del anillo beta-lactámico por la beta-lactamasa. ¿Has entendido eso? Sí. Bueno, la segunda forma es esta, la modificación de la proteína fijadora de penicilina, que ya, miren, ha cambiado esta su formita. En vez de ser un triángulo que se encajaba a la penicilina, se ha vuelto redondito. Y esta penicilina viene y quiere encajarse aquí. ¿Estás viendo, Gabriela Mamani? Gabriela Mamani. Ay, voy a tener que sacarlos todos. Ah, bueno. Mira, en vez de que sea triángulo aquí para que encaje la penicilina, este receptor de la penicilina cambia. ¿Por qué? Ha cambiado pues por el tiempo de evolución
quiero decir, como una modificación cromosómica o esta cromosómica, la bacteria ya no es un triángulo, es un redondito donde no puede encajar la penicilina y por lo tanto ya no tiene efecto, es una forma de resistencia. Entonces, el 1 y el 2, el 1 y el 2 es resistencia de la bacteria a los beta-lactámicos, a la penicilina, pero en los gram positivos. En los gram negativos dice penetración lateral de activo. Como hemos visto que la membrana de los gram negativos tiene una membrana externa, una pared bacteriana y una membrana citoplasmática, en la parte interna. Aquí hay unos poros, porinas, por eso dicen poros. La penicilina muchas veces para poder llegar hasta la pared, aquí, hasta la pared chiquitita, ese color moradito, estoy hablando del número 3. Esta penicilina tiene que ingresar por las porinas, es decir, por los poros, pero muchas veces no entra, está diciendo aquí no entra, y por lo tanto no tiene efecto. Al no entrar no tiene efecto sobre esta formación de la pared que también está formada por una secuencia de los péptidoglicanos, de la cadena peptidoglicana, que para poder afectar. Pero este ingreso a las porinas puede ser real en aquellas penicilinas que son para gram negativos. Vamos a ver eso más allá. Por eso les estoy mostrando cómo tiene efecto la penicilina sobre gram negativos, ingresando por las porinas hasta donde está la pared bacteriana de los gram negativos. Pero a veces no puede ingresar. Una penicilina natural no va a ingresar. Pero una penicilina que pertenece al tercer grupo, que son las aminopenicilinas, la amoxicilina y la ampicilina, pueden ingresar a través de los poros de las porinas y afectar a la bacteria gram negativa. Pero para los de beta-lactámicos de primera y segunda generación no es posible. Aquí vemos otra forma de resistencia, el número 4, flujo de salida. ¿Qué quiere decir? La penicilina entra. Aquí, por ejemplo, ya podemos hablar de resistencia a la amoxicilina o a la ampicilina, que son de amplio espectro, es decir, que afectan gram negativos y gram positivos. Entra el antibiótico, la penicilina o el beta-lactámico por la porina, pero rápidamente es eliminado por una bomba de flujo. Aquí está la bomba de flujo, aquí dice bomba de flujo, y lo sacan, entra y lo botan, entra y lo botan y no lo dejan afectar, no dejan afectar a la síntesis de la membrana. Entonces, los dos primeros son para gram positivos y los dos segundos son para los gram negativos. 1, 2 gram positivos y el 3, el 4 para gram negativos. Ahí está, destrucción de beta-lactamasas, producción de PBPs de baja afinidad, esto. El tercero, penetración alterada de los gram negativos. El número 3, como está indicado acá, y el número 4, exclusión del antimicrobiano. La farmacocinética, pobre absorción de las penicilinas por el digestivo, por eso no se utiliza mucho, porque se destruye en el contenido gástrico. Solamente se utilizaba la penicilina, por eso decía la penicilina resistente al contenido del pH de las secreciones gástricas, pero ya no se utiliza actualmente. Pero otras penicilinas, como las de segunda generación que vamos a ver, son ya resistentes a la acidez gástrica. Y estas penicilinas son la diclor y la toxacilina,
que son las penicilinas de segunda generación. Vamos a ver, esto simplemente estamos hablando de la farmacocinética. Y seguimos con la farmacocinética, dice, las penicilinas por vía parenteral se aprovechan en un 100%, en particular las naturales, la sódica y la potásica. Las de acción prolongada, procáinica y benzatínica, nunca se dan por vena. Recuerden eso, muchachos, no. Solamente se puede dar por vía intramuscular. Eso vamos a ver allá. Y estas penicilinas de acción prolongada, que son la penicilina benzatínica, la penicilina procáinica y la penicilina clemizol penicilina, solamente se utilizan por vía intramuscular. No se utilizan por vía endovenosa, nunca. Las que se utilizan por vía endovenosa son la penicilina sódica y potásica, que vamos a ver que son hermanos también de las penicilinas naturales como esta. Las penicilinas por lo general no se metabolizan a nivel hepático, a excepción, sino a nivel plasmático. Es decir, eso, excepto las de segunda generación y las de quinta generación, que sería la ureinopenicilina. Las antiestafilocócicas y antiseudomonas deben ajustar su dosis en caso de insuficiencia hepática, la que se está refiriendo a las dicloxacilina, a la proxacilina y a las carbencilina y picaxilina, que son antiseudomonas. Y también la ureinopenicilina, que también son cuando hay una insuficiencia hepática o glucosilaya, hay que dosificar, hay que bajar la dosis de la penicilina. La sódica y la potásica, que son las más importantes para uso parenteral. Estas se pueden utilizar por vía endovenosa, estas dos. Estas no, nunca. Estas, la procáinica, solamente intramuscular. Ponga aquí en su libro IM grande así. Esto es intramuscular. Esto sí. Por esa razón les decía que los pacientes que tienen gravedad en su proceso infeccioso vamos a hospitalizar y vamos a dar estas dos penicilinas. ¿Por qué? Porque tienen 4 horas de duración. En cambio, la procáinica, la clemizol y la benzatínica para tratamiento de tipo ambulatorio. No necesito hospitalizar porque son para enfermedades leves a moderadas. En cambio, estas son para enfermedades pues graves, no leves ni moderadas, por eso estoy hospitalizando. Y la fenoximetilpenicilina ya no la utilizamos. ¿Cuál es el espectro antimicrobiano de las penicilinas? Gram positivos y gram negativos, en particular el estafilococo, el estreptococo y la neisseria, que son gram negativos. ¿Ya? Pero los gram negativos van a ser manejados por la amoxicilina y penicilina, y los estreptococos y estafilococos por las penicilinas naturales. En particular el estafilococo por las de segunda generación, que vamos a ver más allá. Entre los bacilos gram positivos, pero estos son cocos, de los gram positivos, estos son bacilos, el clostridio que produce el tétanos, la difteria, donde está el Corynebacterium diphtheriae, también se utiliza, para el Treponema pallidum, que es la sífilis. En estos tres podemos utilizar, pero actualmente estas bacterias ya ese tipo de tratamiento se ha reemplazado por otros que vamos a ver antes de utilizar, pero las penicilinas siguen siendo útiles para los estafilococos, estreptococos, que es una buena cantidad, 90% de las infecciones de la cavidad oral. Las de primera generación, fíjense, o naturales, aquí deberíamos poner naturales, la duración de tratamiento es de 7 a 14 días por vía endovenosa o intramuscular. Pero lo que aquí vamos a hablar son por los de vía endovenosa, solamente estas, la penicilina sódica y potásica. Anoten esto, muchachos, y esto va a ser por causa de la práctica que vamos a hacer. Se utiliza en una dosis de 6 a 24 millones de
unidades internacionales al día. Y en los niños, bueno, esto distribuidos estos 24 millones al día de unidades internacionales cada 4 o 6 horas. Ya les he dicho, estas penicilinas sódica y potásica se utilizan ¿para qué? Para personas que deben ser hospitalizadas. En los niños, igual, si estamos hospitalizados en enfermedad grave, utilizamos 200.000 unidades internacionales por kilogramo peso día. Bueno, esto decíamos que la sódica por cada millón nos aporta 2.3 equivalentes de sodio. Precisamente por eso se ha sintetizado la penicilina potásica para disminuir la concentración de sodio en caso de personas con insuficiencia cardíaca, que les hincha los piecitos o que les dificulta la respiración por una insuficiencia cardíaca, para evitar la absorción de sodio, que es que agarre el agua, no deja que se elimine el agua, sino, y obviamente puede haber edemas superiores, que son más frecuentes o de insuficiencia cardíaca, pero si existe eso, entonces utilizamos la penicilina potásica precisamente para evitar la situación. La estabilidad de la penicilina sódica y potásica es un pH de 6 a 7.2, fíjense que es alcalino, por esa razón no se puede dar por vía oral, porque se ioniza completamente. Y tampoco se debe mezclar con soluciones mayores de 8 o inferiores de 5, pH de 8, mayor de 8 e inferior a 5.5. El pKa de las penicilinas fluctúa entre 2.5 a 3.1. Bueno, pero no se da por vía oral. No hay presentación sódica y potásica, no hay por vía oral. Solamente en ampollas, ampollas de entre 30 millones a 50 millones de unidades internacionales que se diluye y se va dosificando de acuerdo a esto. De 6 a 24 minutos al día, pero divididos en 6 tomas o en 4 tomas. Puede ser cada 6 horas o cada 4 horas. No se olviden eso. La reprocálica, esta se utiliza después de haber hospitalizado al paciente, sale del hospital y obviamente vamos a continuar con la penicilina y esto permite que hagamos un tratamiento de tipo ambulatorio. Ambulatorio, ¿por qué? Porque ya ha estado hospitalizado durante tantos días y tengo que dar una procálica intramuscular, esta intramuscular exclusiva y no puedo dar endovenosa. Es una dosis que varía muchísimo, es un rango terapéutico bastante amplio, que puede ser desde 600.000 hasta de 1.200.000 unidades internacionales intramuscular cada una o dos dosis al día. Puede ser 600.000 dos veces al día, es decir, una a la mañana y otra a la tarde, o 1.200.000 una vez al día. Para eso son las penicilinas de acción retardada. ¿Por qué? Porque se utiliza una o dos veces inyectable intramuscular. En cambio, la sódica o potásica sí se da también por vía intramuscular, pero tendría que pinchar cada 4 horas o cada 6 horas, lo cual es imposible. No es imposible, pero un tratamiento ambulatorio no lo puede hacer, tiene que ser hospitalizado a través de un caucho con suero solución. En la insuficiencia renal hay que hacer un ajuste de dosis que les voy a enseñar después. La clemizol penicilina es otra penicilina de acción prolongada para tratamiento ambulatorio. Aquí, por ejemplo, voy a dar solamente ya una inyección, o sea, una aplicación cada 2 días o 3 días. Fíjense, ¿no? En cambio, este era cada día, una o dos dosis. Esta ya es cada 2 días o 3 días. La megacilina de 1 millón, no sé si sigue utilizando, pero había una dosis intramuscular también. No se debe dar endovenoso, es para tratamiento ambulatorio. Adultos y niños, 1 millón de unidades internacionales al día, cada 24 horas, luego cada 2 días o 3 días. En insuficiencia renal igual hay que corregir la dosis que eliminar. Pero veamos,
procáinica 1 o 2 veces al día y la prednisona cada 2 días o cada 3 días, o sea, una cucharadita, pues ya eso es mucho más fácil. Y finalmente la benzatínica que voy a dar cada 3 semanas o cada mes. Imagínense, una inyección al mes o cada 3 o 4 semanas. En adultos se utiliza, esto es la dosis en niños que el primer día aparece en la sangre, ¿no? Pero a mí lo que me interesa es esto. ¿Cuánto voy a utilizar en adultos? 1.200.000 o 2.400.000 unidades. Cada intramuscular también, nunca endovenoso. Fíjense, aquí debería haber dicho solo intramuscular. 1.200.000 cada 2 semanas, 2.400.000 cada mes. Entonces, como ustedes se dan cuenta, cada vez, primero la procáinica 1 o 2 veces al día, la prednisona cada 3 días, y luego la benzatínica cada 2 semanas o un mes. Esas son las especificidades de acción retardada de adaptámitos que actúan inhibiendo la síntesis de la celular. La penicilina que benzatina esta es la que estamos hablando, dice solo para inyección intramuscular. Es verdad, produce, dice, concentraciones bajas pero prolongadas. No es como la penicilina sódico-potásica que hace alta biodisponibilidad y tiene gran eficacia para matar a las bacterias. La benzatínica también sí puede controlar infecciones y controla, pero tiene bajas concentraciones, no es como la penicilina sódico-potásica que hace concentraciones elevadas de biodisponibilidad. De 1.200.000 para faringitis estreptocócica, como profilaxis en procesos de amigdalitis o faringitis, también como tratamiento de la sífilis latente. Pero ya les digo, vamos a utilizar la penicilina benzatínica solamente en casos de infecciones crónicas a nivel de la orofaringe. En el caso de la sífilis latente ya existen otros fármacos para utilizar. Estas son las penicilinas de primera generación que tenemos en el mercado. Fíjense, la cristalina que puede ser sódica o potásica, la primera naturales vienen en frascos de 1, 5 y 30 millones de unidades que se dan en distribución. Si voy a dar 24 millones, tengo que distribuir eso, me sirve de un frasco casi al día. La procáinica de 2 millones o 3 millones o 4 millones, 1 o 2 veces al día. La benzatínica de 1.200.000, 2.400.000 cada 2 semanas o cada mes. Y finalmente la sexta es la famosa triapen, que se utiliza frecuentemente, que es el termosis 633, Deltapen, tiene esta estructura química. La benzatínica de 600.000 unidades internacionales, la potásica 300.000 y la procáinica 300.000. Y la lidocaína como acompañante para calmar el dolor cuando se aplica en forma intramuscular. Entonces, aquí lo importante es lo siguiente. ¿Para qué nos sirve la penicilina procáinica o la benzatínica y la potásica? Nos sirve para poder inyectar en una sola dosis penicilinas de acción rápida, como es la potásica, penicilinas de acción intermedia, como es la procáinica, y penicilinas de acción prolongada, como es la benzatínica. Para eso es decir, voy a dar una penicilina que el primer día va a atacar fuerte la potásica, el segundo día va a estar con la procáinica hasta el tercer o cuarto día, y luego la benzatínica por semana. Eso es la penicilina 633, pero actualmente han duplicado esta dosis, y por eso se llama triapen forte, porque tiene 1.200.000 de penicilina benzatínica, 600.000 de potásica y 600.000 de procáinica. Eso ha cambiado simplemente la fórmula, pero el uso sigue siendo el mismo.
Ahora esta es la fórmula para el ajuste de dosis. ¿Qué necesitamos para cuando nos dice alguien que tiene problemas del riñón, no funciona bien? En consecuencia, ¿qué sucede? Al estar mal el riñón, la eliminación de los fármacos se hace menor. Por eso se utiliza este laboratorio de la creatinemia que nos informan los laboratoristas en miligramos por decilitro. ¿Qué quiere decir esto? Que esta concentración de creatinina está midiendo el funcionamiento del riñón. Y si el paciente me dice, doctor o doctora, yo tengo malos riñones y por lo tanto yo tengo que hacer ¿qué? Tengo que hacer el ajuste de dosis para evitar precisamente la toxicidad. Pero cuando la creatinemia es menor a 2 miligramos por decilitro, como dice acá, ¿no? La dosis de la penicilina que voy a utilizar va a ser normal. O sea, no tengo por qué preocupar. Pero cuando la creatinemia es de 2 a 6.4 miligramos por decilitro, la dosis total, eso lo vamos a ver en práctica, debo multiplicar por 0,66. La dosis total. Pónganse, hemos dicho, de 6 millones hasta 24 millones puedo dar la penicilina sódica o potásica. Ahora, quiero dar 20 millones al día, entonces tengo que multiplicar esos 20 millones por 0,66 y una vez que obtengo, ahorita vamos a hacer esa práctica rápida, digamos, he decidido dar 20 millones y yo multiplico 20 millones por 0.6, me salen 12 millones de unidades internacionales. Entonces estos 12 millones de unidades internacionales estoy ya ajustando la dosis. Aquí estoy ajustando ya la dosis al paciente por una insuficiencia renal. Estos 12 millones voy a dar cada 4 horas, entonces dividido entre 6. Voy a dar 2 millones de unidades internacionales cada 4 horas. Es decir, el día tiene 24 horas. Si voy a dar cada 4 horas son 6 veces. Por lo tanto, voy a dar 2 millones cada 4 horas. Pero si esos mismos 12 millones yo quiero dar 4 veces al día nada más, cada 6 horas, divido entre 4. Y voy a dar 3 millones de unidades internacionales cada 6 horas. A ver, estimados amigos, Adolfo. ¿Cómo te está yendo? Gustavo, Adolfo, ¿has entendido esto o no? Más o menos, doctor. A ver, vamos a ver, mira, dice ahí, ¿ves la imagen, no, Adolfo? Sí, sí. Ya. Cuando tú pides el laboratorio de creatinina, ¿Positivo o negativo? dice el paciente que está mal de los riñones y te informa el laboratorio que la creatinina en ese paciente está en el rango entre 2 a 6.4 miligramos. Voy a utilizar esta constante que ya han hecho los investigadores, la dosis total, porque hemos dicho, más que todo estoy pensando en las penicilinas sódica y potásica, que voy a dar por vía endovenosa cuando el paciente está hospitalizado. Y hemos dicho que la dosis de la penicilina sódica y potásica es de 26 a 24 millones de unidades internacionales al día en el adulto. Puedo dar, fíjense, el rango de la cobertura es de 6 a 24, puedo dar 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, hasta 24 millones. Pero he decidido dar 20 millones, por eso he dicho. Pero tengo, como la creatinemia está entre 2 y 6 miligramos, entonces esos 20 millones de unidades internacionales voy a multiplicar
multiplicar ¿Segura? por 0,06. Listo, nada más, 0,66. ¿Cuánto me sale? En vez de dar 20 millones, estoy dando 12. Pero como el problema del riñón está mal, es como si yo estuviera dando en ese paciente 20 millones. Es la concentración de biodisponibilidad. Para eso es esta fórmula. ¿Me has entendido, Gabriela Jazmín? Sí, doctor. Estaba con calculadora. Ya. Perdón, ¿qué me dijiste? Estaba con calculadora, doctor, y sí. Claro, con calculadora, yo también aquí estoy con la calculadora. ¿No? A ver, acá dice 20 millones. O sea, 20 por 20 por 0,66 me sale 12. Quiere decir 12 millones. De esos 12 millones de unidades internacionales, puedo dar cada 4 horas o puedo dar cada 6 horas. Si voy a dar cada 4 horas, ya voy a dar 6 veces por caucho. Eso ya les voy a enseñar en práctica. Paciente hospitalizado. Y si voy a dar cada 6 horas, voy a hacer solamente 4 veces al día. Entonces, esos 12 millones, si voy a dar cada 4 horas, voy a dar 2 millones de unidades internacionales. Cada 4 horas. Si voy a dar 4 veces al día cada 6 horas, voy a dar 3 millones de unidades internacionales. Así de fácil, con el uso de la calculadora. Ahora bien, esos mismos 20 millones de unidades internacionales, el laboratorio me dice que la creatinemia del paciente es más de 6,4 miligramos. Entonces, ¿qué voy a hacer? 20 por 0,25. Miren, de 20 millones que hubiera querido dar, pero la creatinemia me impide que debo dar tanto porque eleva la toxicidad al paciente, solamente debo dar 5 millones. ¿Me has entendido, Gabriela? Sí, doctor. Entonces, ¿cómo he obtenido 5 millones? Perdón, ¿quiere hablar? A ver, repetí, hermano, ¿qué? ¿Qué has dicho? Te escucho. Con la calculadora nomás pues se hace. O sea, si me dices más A ver, no te entendí. ¿Qué has dicho? Que sí, doctor, sí es más de 6.4, se baja la dosis hasta 5 millones abajo en la calculadora. Ya, pero multiplicando por 0,25. Sí. O sea, no se baja. A ver. Lo que quería decir eso es que conforme vamos a crear aumentando más, vamos a multiplicar ya sea por 0,66 o 0,25. Eso lo vamos a hacer en práctica, no te preocupes. ¿Listo? Pero en este caso, si me informan que es la creatinemia más de 6,4, la dosis total que yo quiero dar al día voy a multiplicar por 0,25. Dijimos en el anterior de 2 a 6,4 miligramos por decilitro que eran 20 millones de unidades, multipliqué por 0,66 y me salió 12 millones, ya. Pero cuando es más de 6,4, los mismos 20 millones, multiplico por 0,25 y solamente me sale 5 millones. A eso me refiero. Que cuanto más afectado está el riñón, menos dosis voy a dar. Y esta fórmula es la que debo utilizar. ¿Se entendió, Gabriela Jazmín? A eso me refiero. Sí, doctor. No se olviden utilizar estas formulitas que sirven para calcular la dosis. Bien. Ahora vamos a hablar de las penicilinas de segunda generación, que son la penicilina, que es un fármaco muy interesante, muy utilizado, aunque ya ha sido reemplazado por la ticloxacilina y la normoxacilina, que es la isociacilina. ¿Qué diferencia existe? Simplemente que estas son las penicilinas semisintéticas, donde hay un reemplazo de la cadena lateral por el grupo isoxacil.
Y los más importantes son estos antimicrobianos. La meticilina no hay por vía oral, la dicloxacilina sí hay por vía oral, la cloxacilina también. Entonces, estos ya son ácidos resistentes, en cambio la meticilina no. ¿Pero para qué nos sirve? Penicillinasa resistente, quiere decir, nos sirve para estafilococos productores de beta-lactamasas. Porque no son hidrolizados por la beta-lactamasa estafilocócica, ¿ya? ¿Qué quiere decir igual penicillinasa? ¿Ya? O sea, ese zombito verde no es destruido por esta beta-lactamasa, eso quiere decir. Y, por lo tanto, nos sirve para infecciones por estafilococos productores de beta-lactamasas. Ahí está. Para infecciones por estafilococos productores de beta-lactamasas. Son buenos para estos, para productores de beta-lactamasas, pero son menos activos que los otros, para gram positivos, que las penicilinas naturales, que son sensibles, incluso con el estafilococo que no produce beta-lactamasa. Pero a nosotros lo que nos interesa es que el segundo grupo, la segunda generación, es para estafilococos productores de beta-lactamasas. Eso es lo que nos interesa. Inclusive esto puede determinarse por laboratorio. Y a veces en laboratorio son estafilococos productores de beta-lactamasa y usted tiene que utilizar una penicilina que sea resistente a la beta-lactamasa. Aquí está la enzima degradadora, lo que nos está diciendo, degrada la biobeta-lactámica y por lo tanto estamos hablando de estas penicilinas. Esto ya es otra cosa que vamos a la bomba de flujo, también vamos a hablar de la resistencia las bacterias gram-negativas. La meticilina, que es la primera penicilina anti-estafilocócica o anti-beta-lactamasa, ya antibiótico beta-lactámico de espectro reducido a las penicilinas. Se utiliza desde el año 1959, pero ya actualmente ya no se utiliza mucho. ¿Por qué les voy a decir más allá? El tratamiento, ¿para qué nos sirve la meticilina? Para bacterias gram positivas productoras de beta-lactamasa. Ya, como el estafilococo aureus. Pero actualmente ya no es usado, ha sido reemplazado por la dicloxacilina, es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Y la cloxacilina, la flucloxacilina no tenemos solamente la cloxacilina y la dicloxacilina. Sin embargo, de eso la meticilina nos sirve como un referente cuando hablamos de estafilococo aureus meticilino resistente. Y viene con estas palabras, con estas abreviaturas en los libros de farmacología, muchachos. ¿Qué es el EAMR? SARM. Estafilococo aureus meticilino resistente. Estafilococo aureus resistente también a la meticilina. En ambos casos es igual, cualquiera de los dos. ¿Qué quiere decir? La E está diciendo que es resistente a la meticilina, pero también puede decir estafilococo aureus meticilino sensible, cambiaría ese aquí. Esperen, todavía estamos hablando de los resistentes. Para eso, en muchos libros va a aparecer esta abreviatura, que este antimicrobiano beta-lactámico sirve para los EAMR, que te está queriendo decir, para los estafilococos productores resistentes a los entonces, en este caso, entonces no es 48. se utiliza para la penicilina porque ya es resistente. Aquí te estafilococo aureus meticilinos resistentes. Aquí no hay Entonces ya no 48. me sirve la penicilina.
es B La menos meticilina B, es exactamente es bactericida esto. como cualquier otro Menos B beta-lactamo, más ¿no? recuerda más 4AC. Justo parece Sí. antibiótico Aquí ahora. este es menos, No tiene efectos este sobre ya gram es más, este es negativos. más, La este es meticilina menos no hay también. por vía Más oral, menos, menos, así. siempre se utiliza por vía intramuscular. ¿Ves? Las Ahora hay que sumar concentraciones de estos dos. biodisponibilidad Y igual más B, nos debería salir este de acá. ahora. Y un Desarrollo peso dice. la farmacocinética Sumamos los dos. y un 10. 40% de la meticilina. Tendríamos este de acá. Ah, y es una ecuación. X más 2 es igual a Vamos a ver allá este y más, este y más este. allá la dosis de la Tienes meticilina. esto y Ahora entonces son hablamos de la cancelas entre cloxacilina, que suma y son resta. parientes de la meticilina, con grupo isoxazil, la Tienes cloxacilina y raíz la de B dicloxacilina menos son análogos o 4C y hermanos, estos un no son hermanos, menos B. Ah, ya relativamente que sería estables ese en de acá. medio ácido, por eso se puede Estos se dar por vía cancelan entre oral, sí, ¿no? suman 0. Y también por vía Te queda parenteral. Se menos absorben B y te va a rápida y salir X completamente, al cuadrado bueno, menos B. 30-80% Es similar. Ahí, lacto ya. gastrointestinal, pero es Listo. buena, Está bien. 80%. Y mejora su absorción cuando se utiliza en ayunas, o sea, sin alimentos. La dosificación, la meticilina, ahí está, para estafilococo productor de penicilina beta-lactamasa, la dosis en el adulto es de 4 a 12 gramos al día. Fíjense cómo es el rango terapéutico amplio. Puedo dar al día en un paciente adulto 5, 6, 7, 8, 9, 10 miligramos, hasta 12 al día. Eso depende de la gravedad del problema. Pero no debo dar menos de 4 porque esa es la dosis eficaz media. Pero tampoco debo dar más de 12 porque esa es la dosis tóxica media. El rango terapéutico, por eso es de 4 a 12, que les he hablado en el farmacología general. En niños se utiliza de 200 a 300 miligramos por kilo peso día en cada 4 o cada 6 horas, puede ser cada 6 horas 4 veces al día y cada 4 horas cada 6 veces al día. ¿Por qué no se utiliza ya la meticilina por esto? Más que todo porque actúa o lesiona el riñón. Y a veces puede producir una hepatitis colestática, o sea, una relación hepática con una neutropenia, que quiere decir una disminución de los neutrófilos y disminuir el sistema inmune. Entonces, por estas razones ha disminuido el uso de la penicilina. Solamente en casos muy severos de infecciones por estafilococos productores de beta-lactamasa, donde el antibiograma nos aconseja, podemos utilizarlo. Después no, por estas situaciones que estamos planteando. La cloxacilina, por vía parenteral, para infecciones estafilococales, prefiero repasar con esto. ¿Para qué voy a yo tener este riesgo si tengo la cloxacilina que actúa igual para bacterias de estafilococos productores de beta-lactamasa? Ahí está, ¿no? Voy a utilizar de 0.5 a 1 gramo, este es el rango terapéutico, cada 4 a 6 horas por vía oral o endovenosa. Pero ¿cuándo voy a decidir eso? Si el paciente está gravemente enfermo o con una grave infección, ya sea oral o un absceso importante, puedo dar por vía endovenosa, lo hospitalizo 1 gramo cada 4 horas, 4 gramos al día. Está bien. O 0.5 gramos cada 6 horas. Es decir, 4 veces al día y voy a dar más o menos entre 2 a 3 gramos. Y entonces eso justifica. Pero si no está muy afectado, pero es una infección que muy probable sea por estafilococo productor de beta-lactamasa, que es lo más frecuentemente ahora en la clínica de odontología, ustedes van a tener estas infecciones estafilocócicas en la cavidad oral más por estafilococos productores de beta-lactamasa. Entonces, recuerden, utilicen la cloxacilina. Viene en un frasco ampollas, si quieren, de 1 gramo de laboratorio Sigma y en comprimidos de 1 gramo y de 500 miligramos.
En niños voy a utilizar 50 a 100 miligramos por kilo peso día cada 6 horas. Viene en suspensión de 250 miligramos por 5 ml. Pero el más fácilmente utilizado es este. Yo utilizo esto para infecciones leves o también, pero por estafilococos productores de beta-lactamasas. Infecciones leves a moderadas, 250, esto es por vía oral. 250 a 500 miligramos de comprimidos cada 6 horas. Para infecciones graves, 1 gramo cada 6 horas, o sea, 6 gramos, o 500 miligramos cada 6 horas. Es decir, 3 gramos al día en los adultos. Esto es interesante para hacer un tratamiento ambulatorio para estafilococo productor de beta-lactamasa. Voy a dar 1 gramo cada 8 horas, es decir, 3 veces al día, y voy a dar como 1000 miligramos cada 6 horas, o sea, 3 gramos, o un poco más de 3 gramos de 500 miligramos voy a dar. O puedo dar 1 gramo cada 6 horas, o sea, 4 gramos al día, por vía oral, la dicloxacilina, por vía oral. En niños de 12.5 a 50 miligramos por kilo peso diario. En el mercado tenemos esto, ¿no? La meticilina ya no es disponible, como verán. La cloxacilina sí, hay en esta empresa. Y como el nombre comercial de láser, y la dicloxacilina como dicloxacilo, de la misma empresa láser, de la misma empresa sí. Las de amplio espectro, fíjense, eso quiere decir la ampicilina, moxicilina. Ahora, de amplio espectro, dice, quiere decir que ataca a gran positivos y gran negativos. A gran negativos van a atacar más que a gran positivos. A gran negativos van a atacar porque ingresa este antimicrobiano a través de los poros o de las porinas que se llaman en la célula de la bacteria. Y van a atacar a su pared bacteriana pequeñita que tiene los gran negativos. Por eso se llama de amplio espectro, porque van a afectar tanto a bacterias gran negativas y gran positivas. Por eso. Y esto tenemos la amoxicilina y la ampicilina. La amoxicilina tiene buena biodisponibilidad cuando se absorbe por vía oral, nada más no hay por vía parenteral. La ampicilina sí hay por vía parenteral. La ampicilina se fija a proteínas plasmáticas en 20% y se elimina por el riñón cuando se utiliza por vía oral. El espectro semejante a la amoxicilina es 2 veces más activa contra gran negativos como los enterobacterias, la shigella, la salmonella y el enterococcus que son gran negativos. Por eso se utiliza este antimicrobiano. Inclusive ya la ampicilina se utiliza por vía parenteral, ya no por vía oral, porque ya han creado resistencia. ¿Y cuál sería la resistencia para la ampicilina? Entonces, a ver, Gabriela, imagínate, a ver, ¿cuál sería la resistencia a la ampicilina, que es un gran negativo, la salmonella, digamos? ¿Cómo sería la resistencia a la ampicilina por esta bacteria, Gabriela Casquín? A ver, más o menos, imagínate. O alguien me puede decir. Gabriela. Sí, doctor. A ver, más o menos pensamos, ¿cuál sería la resistencia? De la ampicilina. La bomba de flujo. No sé. Bomba de flujo, lo que habíamos visto. Eso, muchachos. A ver. Gustavo Adolfo, a ver.
doctor. Les dije que la resistencia de las bacterias a los beta-lactámicos es uno, la dificultad para entrar por las porinas, pero en este caso como esa ampicilina entra a través de las porinas, pero ¿qué pasa? Hay una bomba de flujo que lo saca, ¿me entiendes o no? ¿Se acuerdan lo que vimos ese cuadrito o no, Gustavo? ¿Lo viste o no ese cuadrito, Gustavo? Es que no has visto, hombre. A ver, Guadalupe Carrillo, Sí, doctor. ¿has visto ese cuadrito, Guadalupe? ¿Te acuerdas de ese cuadrito donde había una bomba de flujo? No muy bien, doctor. A ver, vamos a ver. Mira, vamos a retroceder. Dice, el espectro es igual entre la amoxicilina y la ampicilina. Ya, actúan para gran negativos. Estamos hablando de gran negativos. Vamos a retroceder, a ver. Nada más porque los chicos tienen que recordar, pues, mira, en este cuadro que nosotros hemos presentado al principio decíamos lo siguiente. A ver, aquí está. Miren, el número 1 no nos interesa ya porque estamos hablando de bacterias gran negativas, el 3 y el 4. Pero es muy probable que la ampicilina y la amoxicilina ingresen a través de la porina o del poro de la membrana externa del gran negativo y tiene efecto por esa razón en la pared bacteriana acá. En el número 3, donde yo estoy marcando aquí de color moradito. Pero la resistencia a la ampicilina, que ya no se da por vía oral, por esa razón, es, decía, porque entra por la porina, aquí en el número 4, flujo de salida, dice, entra por la porina, que es el azulito, llega a la pared y la bomba de flujo lo saca otra vez. ¿Me has entendido, Gabriela Jazmín? Sí, doctor, acabo de estoy viendo. Entra aquí por la porina, el azulito, y luego lo bota ver. O sea, lo saca, esto se está mostrando ahí, nuestro sombrito, lo bota. Está sobre Esto se llama doctor. bomba de flujo. Es una resistencia de los gran negativos a las aspirinas de tercera generación. ¿Sí se entiende o no, chicos? Vean, saquen lo que os he dicho. Bueno, con eso, mira, no me ha hecho retroceder. Pero es importante por esa razón decirles que la disciplina ya por vía oral no tiene efecto en físico y también bebé. Por una resistencia que tiene las bacterias gram negativas. La salmonela, se puede utilizar la ampicilina, esta ampicilina, por vía parenteral y por vía oral. Por vía oral ya no causa buen efecto para las infecciones por salmonela o enterococos, porque como son gram negativas, hace esa bomba de flujo y lo bota. Pero por vía parenteral todavía tiene efecto, porque hacen alta. Trabajo garantizado. Por eso esa partecita les estoy haciendo un recuerdo para que piensen cómo es la resistencia del gram negativo a las bacterias, a los antimicrobianos de tercera generación, de las aminopenicilinas. ¿Cuáles son las indicaciones para nosotros desde el punto de vista de la metodología? En infecciones de la vía respiratoria alta, que pueden ser mixtas de las vías respiratorias, sinusitis, otitis, bronquitis. Y ahí viene también un problema de la alta. La ampicilina por vía intravenosa es una erección, pero ya no por vía oral, porque ya hay resistencia, ya ese tipo de resistencia de la bomba de flujo.
Es menos efectiva inclusive contra pseudomonas y contra pero eso no nos interesa ya porque ahora ya hay penicilinas antipseudomonas. Estamos viendo para otro tipo de bacterias que pueden ser ¿Terminó tu curso? ¿Cuándo sí? la dosificación de la ampicilina, fíjense ahí están. Ampicilina. Bacterias gram positivas y gram negativas, Pasa. dosis vía oral, endovenoso o intramuscular, adultos y niños con peso mayor de 40 kilogramos, 2 a 6 gramos al día. O sea, puedo dar, el rango es de 2 a 6, puedo dar 4. Entonces, 1 gramo cada 6 horas, 4 veces al día, son 4 gramos. En niños mayores con peso mayor de 40 kilos y adultos. La presentación de la ampolla, de la ampicilina, viene en frasco ampolla de 1 gramo, es fácil de dosificar. Puede utilizarse endovenoso o intramusculares. En suspensión para niños por vía oral aparece en frascos de 125 de 250 gramos. Eso depende del peso del niño, tenga menos de 40 kilos, por supuesto, para ellos en la suspensión. Voy a utilizar entre 50 a 100 miligramos por kilo peso día. Están niños menores de 40 kilogramos de peso, 50 a 100 miligramos por kilo peso. Ahí está el rango terapéutico. Para los adultos por vía oral, que ya no les aconsejo, porque ya no tiene efecto, en comprimidos de 500 y de 1 gramo. Puedo dar 1 gramo cada 4, cada 6 horas o cada 8 horas. La amoxicilina sí todavía se utiliza por vía oral. Y más que todo ¿cómo se llama? Unido al ácido clavulano. Es muy bueno. Eso sí. También la amoxicilina, al igual que la ampicilina, puede ser para bacterias gram positivas y gram negativas. En gram positivas inhibimos que la pared bacteriana. En gram negativo vamos a intentar inhibir también la pared bacteriana que se encuentra en el medio entre la pared membranal y la membrana citoplasmática. Pero depende del ingreso de la porina. A través de la porina no van a tener la resistencia de la bomba de flujo. Es inactivada por los estafilococos productores de beta-lactamasa. Pero vamos a utilizar unido al ácido clavulámico y ahí sí va a tener buen efecto. La dosis, al igual que con la aspirina, es de 1.5 a 4 gramos, 4 gramos al día. Se puede dar 1 gramo cada 3 horas, cada 8 horas o cada 6 horas o cada 8 horas. 3 gramos o 4 gramos al día. Ese es el rango. Este es al día. Pero puedo dar 3 gramos. No hay problema. En niños, 50 miligramos por kilo peso diario, casi igual que la ampicilina, cada 8 horas. La duración igual que la ampicilina, entre 7 a 14 días. Y ahí tenemos la venta de ampicilina y amoxicilina con el nombre de Ampriven, amoxicilina, amoxicilina, etc. Ahora aquí son los inhibidores del beta-lactamasa, que estos son los que protegen al niño beta-lactámico, que es el ácido clavulámico, el sulbactam, el tazobactam. La amoxicilina va unido frecuentemente al ácido clavulámico y al sulbactam, a esos dos. Y el tazobactam viene a la piperacilina. El ácido clavulámico y el tazobactam son los mejores inhibidores, pero en el mercado viene la ampicilina, la amoxicilina con el ácido clavulámico, que es el famoso Clavidex, ¿no? La amoxicilina con ácido clavulámico es una buena combinación. El ácido clavulámico, ¿qué hace? Protege de la beta-lactamasa al niño beta-lactámico. Apareció en el año 1984 por primera vez esta combinación y actualmente se utiliza mucho en estafilococos o cepas productoras de beta-lactamasas como el estafilococo aureus, el Haemophilus influenza, la Neisseria gonorrea, el Escherichia coli, Proteus, etc. Para también cepas enterobacterias porque son gram negativas. Y
ya sabemos cómo son los gram negativos. La presentación puede venir en 250 miligramos en suspensión, en comprimido, bueno, 250 miligramos y 125 miligramos. 125 es el ácido clavulámico, 250 miligramos es el amoxicilina, o sea, así viene combinado para niños. Y para adultos, así, 500 miligramos de amoxicilina y 125 miligramos de ácido clavulámico. Solamente se utiliza cada 12 horas en adultos, amoxicilina más ácido clavulámico. Cada 12 horas, nada más, 2 veces al día es suficiente, inclusive en las periodontitis supragingivares, en las periimplantitis también es excelente la amoxicilina con ácido clavulámico. El Cabinex se llama así cuando ya está en venta en adultos mayores de 12 años, más de 40 kilos, un comprimido cada 12 horas de 500 miligramos, ¿verdad? En niños, menos de 45 miligramos por kilo peso día, dividirse en 2 tomas cada 12 horas. En niños de 2 a 6 años, de un peso de 10 a 20 kilos de peso, 2.5 a 5 ml cada 12 horas de suspensión. ¿Ya? Esta es la suspensión. De 250 a 125 miligramos. Eso con la práctica ya lo van a saber clasificar. A mí lo que me interesa es la acción en las bacterias, el mecanismo de acción de estos medicamentos en bacterias gram positivas y gram negativas. En niños por debajo de 2 años de edad no se recomienda el Clavinex, hay que utilizar otro tipo de diagnósticos. Otra combinación en vez de amoxicilina con ácido clavulámico viene con sulbactam, igualito, protector de la masa. También voy a dar un comprimido cada 12 horas. Viene como amoxicilina 375 miligramos y sulbactam 125 miligramos. Es bastante carito eso. Y viene en agogo, se llama IBR Duo. Amoxicilina a veces en suspensión viene de 1000 miligramos y sulbactam 250 miligramos para niños. Se hace el cálculo en los niños en base a la amoxicilina 50 miligramos por kilo peso día. Pero en adultos lo que me interesa es esto. También, si voy a decir IBR Duo, así se vende, es esto. Solamente un comprimido cada 12 horas para las periodontitis supragingivales, inclusive con las subgingivales junto con el metronidazol. Vamos a ver más allá. Un comprimido cada 12 horas, tanto el amoxicilina con el ácido clavulámico como con el sulbactam. Y aquí es donde atacan las beta-lactamasas, eso te está diciendo. Y el sulbactam está protegiendo esto para que no destruyan el anillo beta-lactam. Por eso dice anti-beta-lactamasa, el ácido clavulámico y el sulbactam. Está protegiendo esto, porque si esto destruye el anillo beta-lactámico, ya no sirve el anillo. En el mundo de la venta tenemos el Clavinex, el IBR Duo para adultos, un comprimido cada 12 horas, y en los niños se calcula 50 miligramos por kilo peso. Estos dos no los tenemos. Los antiseudomonas, que sean la carboxipenicilina y la... A ver, ¿qué hora es? Son 10:30, hasta 10 minutos más y terminamos, jóvenes, ¿ya? Estas tenemos la carboxi, son anti, quiere decir, hay una cosa importante que anoten ahí en su libro. Estos son antimicrobianos de segunda línea. A ver, quiero que me entiendan eso. Gabrielita, ¿me escuchas? Sí, doctor. Cuando yo digo
antimicrobianos de segunda línea significa que vamos a utilizar solamente después de un antibiograma. Antes no. Eso quiere decir, jóvenes. John Henry, ¿me entiendes? Sí, doctor, se entiende. O sea, las penicilinas de segunda generación, los antibióticos de segunda línea, no de segunda generación, de segunda línea son aquellos que vamos a utilizar solo después del antibiograma, nunca como tratamiento empírico. Se dice empírico cuando no has hecho el antibiograma. Esos antibióticos que vamos a empezar a hablar desde cuarta generación y quinta, solamente después del antibiograma, identificando plenamente la pseudomonas. Mientras tanto, no, jamás, porque nos van a botar a patadas del hospital o donde trabajemos. Pero los demás sí se pueden utilizar como tratamiento inclusive empírico, es decir, como medicamentos de primera línea, sin antibiograma. ¿Se entendió, Henry? Sí, doctor. Bueno, entonces, estas penicilinas, estas son de cuarta generación y estas son de quinta generación. Por supuesto, antipseudomonas quiere decir que voy a utilizar identificando previamente la pseudomonas, mientras tanto, ¿no? ¿Ya? Entonces, el espectro bacteriano dice actividad beta-lactamasa no son resistentes a los estafilococos. O sea, no sirve para los estafilococos. Por lo tanto, no tiene actividad. Lo que incluye su espectro son para las pseudomonas en particular, para los proteus indol positivo y enterobacterias, que son gérmenes gram negativos junto con la pseudomonas. Pero lo importante es para eso, para la pseudomonas. No nos interesan los estafilococos porque ya vamos a ver, hay otros antimicrobianos en los estafilococos, pero cuando decimos antipseudomonas nos interesa la pseudomonas previo cultivo y antibiogramal para la identificación de la pseudomonas. La carbenicilina e infecciones urinarias causadas por esto y por esto y por esto, además de las infecciones por pseudomonas. Pero ya les dije, ¿cuándo voy a saber que hay estas infecciones? Mediante un cultivo y antibiograma. Antes no puedo identificar. ¿Cómo voy a saber que es un proteus aeruginoso? ¿Cómo voy a ver un proteus diferentes a proteus virales? No voy a saber eso nunca. Mientras no haga un cultivo y antibiograma. Por eso son fármacos de segunda línea. La ticarcilina, que es hermano de la carbenicilina, es un antibiótico que se utiliza más frecuentemente y tiene mayor eficacia contra pseudomonas. Además, tiene menos carga de sal, a diferencia de la carbenicilina, que nos puede aumentar la retención de agua por carga de sal, de sodio, eso quiere decir. Entonces, si vamos a hacer el antibiograma nos va a informar si es más sensible a la carbenicilina o a la ticarcilina. Pero para la pseudomonas, mucho mejor la ticarcilina. La piperacilina, conocida desde el 80, decían, bueno, su medicamento no se siente, pero es último, tiene que ser, es más eficaz contra esto, pero también se utiliza contra la pseudomonas. La Klebsiella es un gran negativo que también es peligrosa, es bastante patógena. ¿Cuáles son las indicaciones? La carbenicilina para este tipo de infecciones por proteos, pero lo más importante es pseudomonas. Por eso es una antipseudomonas, un beta-lactámico o penicilina antipseudomonas. Y la ticarcilina también para pseudomonas. Y la ureidopenicilina para el proteus, ya es parecido a la carbenicilina y la Klebsiella, pero también útil para la pseudomonas. Entonces, todos estos antibióticos
antimicrobianos son antisocios. La carbencilina, ¿cómo voy a utilizar? Bueno, se obtiene, dice, al sustituir la cadena lateral. ¿De dónde viene la carbencilina? De la aminopenicilina, que sería en este caso la penicilina, por un grupo carboxilo. La cadena lateral, por eso se llama carbencilina o carboxipenicilina. Se utiliza por vía intramuscular endovenosa, es la de elección para infecciones severas. Pero la dosis es alta. La dosis en adultos voy a utilizar de 400 a 500 miligramos al día por kilo peso. Endovenoso cada 4 horas. Fíjense, entonces son pacientes graves por pseudomonas. Esto es para hospitalizar por 7 días. Dosis máxima de 24 a 36 gramos. Es alto. Hay una sobrecarga de sodio. Eso se tiene agua de más o menos por cada gramo 4.5 mil equivalentes de sodio, lo que significa 108 miligramos de sodio. Por esa razón, mejor es utilizar la anticarcilina, que vamos a ver que se utiliza en la mitad de la dosis de la carbencilina contra la pseudomonas. Olvídense lo demás, contra la pseudomonas. ¿Y la lata? La anticarcilina, fíjense, No sé si la tiene mitad la lata. de la dosis de la carbencilina, de 6 a 18 gramos al día. Tiene un rango terapéutico amplio, desde 6 gramos al día hasta 18 gramos al día. Puedo utilizar 10 gramos ya de la anticarcilina. También en infecciones de pseudomonas importantes, de hablar de esto más, para lo cual se indica. Ok. En niños, 300 miligramos por kilogramo de su día, cada 4 a 6 horas. Dosis máxima de 300 miligramos, no debes pasar. Hay una sobrecarga de sodio también, de 120 miligramos de 5.2 miliequivalentes, un poquito más cerca de la carbencilina, pero tiene mayor eficacia en la amoxicilina y la dosis es menor, aunque sea más la retención de sodio, pero la dosis es la mitad al día de la carbencilina frente a la anticarcilina. ¿Cuáles son las reacciones adversas de estos medicamentos que son caros además, que se utilizan en terapia intensiva, en pacientes graves hospitalizados? La carbencilina se comportan como iones carga negativa y se une al potasio, al catión potasio, y produce un antihipocalémico, o sea, se eliminan junto con él. Por la ley general universal de carga, se unen positivo, negativo, y al unirse se eliminan junto con ellos y pueden producir un hipocalémico, o sea, disminución de potasio. 83. Prolongación del tiempo de sangrado, una hemorragia por alteración de esto. Agregación plaquetaria, hay una disminución de la agregación de las plaquetas y por esa razón puede prolongar el sangrado. Y lo más grave es esto: hay que tener mucho cuidado con la infección, con la utilización de estos antimicrobianos de segunda línea, que es la sobreinfección o disbacteriosis. ¿Qué quiere decir? Que son infecciones que aparecen en el tracto gastrointestinal por bacterias mucho más resistentes, debido a que hemos afectado nosotros a nuestra flora normal y hemos matado a esas bacterias que vivían con nosotros sin ningún problema, pero lamentablemente al destruir esas bacterias aparecen otras que se llaman sobreinfección o disbacterias, que son mucho más patógenas y tenemos que cambiar de antimicrobiano. Eso es lo peligroso con estos antimicrobianos que son antisociales. Y luego, para finalizar ya, las ureilopenicilinas, que es un grupo que, por eso se llama ureilo, porque en el grupo de la cadena lateral de las penicilinas siguen actuando igual, inhibiendo la síntesis de la pared bacteriana, siguen igual. Lo único que hay que cambiar es la cadena lateral por un grupo ureilo, y por eso las ureilopenicilinas es la liberación. Son activos contra gran negativos
la pseudomonas. Eso. La carbencilina, la anticarcilina y la piperacilina son contra las pseudomonas, pero recuerden, son fármacos de segunda Y los recortes. línea, ¿ya? También derivados de la ampicilina, pero cambian el grupo amino por un ureo y obtienen la penicilina. Así no te dirán nada. La dosis de la ureopenicilina, eso también va a definir qué, va a definir el cultivo y el antibiograma, ¿no? Si es mejor utilizar la ticarcilina o la ureopenicilina o la piperacilina, uno de los dos. Tengo que definir a través del cultivo y el antibiograma para tener mejor eficacia. La ureopenicilina son similares a la ticarcilina, más o menos de 8 veces algo terapéutico de 8 a 16 gramos para infecciones medias y moderadas y de 18 a 24 gramos al día para infecciones severas por pseudomonas. Por eso son antibióticos caros en primer lugar, la piperacilina, y en segundo lugar son de segunda línea, no se utiliza así nomás. Los efectos secundarios son similares a la carboxipenicilina, la hipocalemia, la hipernatremia y disfunción plaquetaria es menor, pero también tiene un efecto, o sea, reacción adversa al medicamento similares a la carbencilina y ticarcilina. Pero la dosis más o menos parecida a la ticarcilina. También fármacos de segunda línea, no se olvide. Piperacilina viene con el nombre de pipracil. La ticarcilina como ticapen. Entonces, ¿utilizo el ticapen o utilizo el pipracil? En dosis, vamos a tomar en cuenta esto, entre 8 a 16 gramos. Esto es simplemente para mostrarles el efecto de la penicilina en los diferentes microorganismos o bacterias gram positivos. Todos estos son gram positivos y se pueden utilizar las penicilinas naturales o las semisintéticas. Estas penicilinas, ¿qué son? Penicilinas naturales. Estas son semisintéticas. Estas son semisintéticas. Aquí dice penicilina, que usualmente más un aminoglucosa. Este es un inhibidor de la síntesis de proteínas. Es entre cocos gram negativos, la penicilina natural, Bacillus clostridium, penicilinas naturales, y la listeria con, ¿cómo se llama? Con una penicilina semisintética, que es la ampicilina. Igual, ampicilinas semisintéticas, y estas son penicilinas naturales para el fusobacterium, por ejemplo, se llama la penicilina natural. Para la pseudomona, la penicilina antipseudomona, inclusive en combinación con aminoglucósido, eso lo vamos a ver. Y aquí otros penicilinas naturales, amoxicilina, penicilina semisintética, natural, ponemos. Las penicilinas naturales y las aminopenicilinas en infecciones comunitarias. ¿Qué quiere decir? En infecciones que no se hacen antibiograma. La benzatínica en fiebre reumática, sí, esto sí se sigue utilizando en la fiebre, pero ya no en la sífilis. Las carboxiureidopenicilinas para infecciones hospitalarias como fármacos o antibióticos de segunda línea con antibiograma y luego antibiótico para uso hospitalario. Penicilinas bactericidas, inhibición de la síntesis, hemos hablado de todos estos, y eso sería todo, jóvenes, por el día de hoy. Hemos terminado las penicilinas, primera, segunda y tercera, cuarta y quinta generación, penicilinas naturales, que es la de primera generación, y luego las semisintéticas. ¿Alguna pregunta, jóvenes? El día lunes vamos a hacer la práctica, muy parecida a las penicilinas en realidad, y vamos a hablar de estos precisamente, repitiendo algunos aspectos y haciendo praxis con la dosificación
y cómo se deben dividir las dosis. Eso vamos a ver más con marcador de la pizarra. ¿Alguna pregunta, John Henry? No, doctor, ninguna pregunta. A ver, doña Miriam Delgado. Miriam Delgado, ¿alguna pregunta? No, ninguno, doctor. Bueno muchachos, ha sido un poquito largo la clase, casi 2 horas, pero valió la pena. Hablamos, creo que hemos entendido lo más. Lo importante es que, ¿qué dices tú, Roberto Daniel? Roberto Daniel. Doctor. Bueno, ojalá recuerden, chicos. Rocío Mamani. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, el día lunes vamos a ver penicilinas con el grupo A1 en la práctica, por favor. Nos vemos a las 6:30. ¿Listo? Hasta el lunes, jóvenes, que les vaya muy bien. Hasta luego, doctor. Hasta luego.